Atilio, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer para mí. Realmente para mí también es un placer, para que quienes no conocen tu trayectoria, sociólogo, escritor, sí, politólogo, así es. Doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard. Así es. En la Argentina debe haber pocos que hacen doctorado en Harvard, ¿no? Y muy poquito. Politólogos graduados en Harvard somos, hasta ahora, mi cálculo, somos 4 o 5. 4 o 5. No más. Está bien. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué estamos nuevamente en crisis en la Argentina? Porque la Argentina vive en crisis, digo yo, desde que nací y empecé a enterarme de lo que era la vida política en mi país. Mi familia era una familia de migrantes italianos, de hecho mi primera lengua fue el italiano, para que veas, o sea, incluso todavía hoy algunos exquisitos de la lengua en española dicen que no hablo con un acento puro, que soy un inmigrante muy asimilado, pero que tengo algunas inflexiones que son de un italiano. Desde esa época yo escucho que la Argentina está en crisis, te digo, tenía 5 o 6 años, ¿verdad? La crisis en el primer peronismo, la crisis económica, el pan negro, se hablaba, los conflictos peronista-antiperonista, el bombardeo de Plaza de Mayo, Frondizi, las huelgas, después las elecciones con proscripción de peronistas. Sí, la crisis es casi, te diría, nuestro modo de vida, lamentablemente, digamos, parte de nuestra esencia, parte de nuestra incapacidad probablemente para organizarnos como nación, ¿no? Yo creo que este es un tema que viene de muy lejos. Fíjate vos, por ejemplo, yo siempre comparo, yo he vivido muchos años fuera de Argentina, viví en Chile, en Inglaterra, parte en Brasil, en Estados Unidos muchos años. En Chile el tema de la cuestión nacional, la organización nacional, se resuelve en menos de 15 años. En 1833 Diego Portales resolvió ese tema. La Argentina lo resolvimos recién con la generación del 80. Fueron casi 70 años de guerra civil, de luchas intestinas. Bueno, acá ustedes en el interior han padecido eso de una manera brutal, ¿no es cierto? Algo nos dice del ADN de Argentina una crisis que es casi permanente, que no hay forma de resolverla, hay armisticios transitorios, pero luego se recae, ¿no es cierto? Sí, a mí me da la sensación como que no tenemos bien incorporado el concepto del futuro. ¿Viste? Cuando vos tenés el concepto del futuro, decís, hay que hacer algo para estar bien hacia adelante, y entonces trabajamos sobre coyuntura, no nos damos cuenta qué es lo principal y qué es lo accesorio, no nos damos cuenta que hay errores que no se pueden volver a cometer, porque en esta última crisis, a ver, hemos hecho todos los errores. Después, a ver, para los que son más jóvenes, porque los otros no les tengo que explicar nada, pero los jóvenes vivieron la de Duhalde, la crisis de la alianza. Vino Duhalde, hizo una devaluación, 52% de pobreza, 24% de desocupación, los chicos morían por desnutrición. Bien. Viene, después que hace el trabajo sucio Remes Lesnikov, viene la Baña, viene Néstor Kirchner, comienza a crecer la economía. Superávit gemelo, tasas chinas. Cuando nos dimos cuenta que teníamos plata, agrandamos el Estado. Más impuestos. Emitimos. Estoy hablando entre Cristina y Macri. Entonces, emitimos. Después le metimos mano a las AFJP, nos fuimos a buscar dinero al mercado internacional, no nos alcanzó y terminamos en el fondo. Fue perfecta hacer la cosa así hemos caído siempre. Bueno, sí, lo que pasa es que evidentemente hay una... Primero yo creo que hay una incapacidad de metabolizar los procesos históricos. La impresión que uno tiene es que en la Argentina se hace muy difícil para el conjunto, para su clase dirigente, por supuesto, para los intelectuales, elaborar lo que nos ha venido pasando, los acontecimientos, los sucesos, como que no hay un aprendizaje, no dejan un sedimento. Después, evidentemente, lo que dice sobre la reorganización después del dualdismo, lo de Remes, etcétera. Cuando uno habla de la ampliación del Estado, yo quisiera decir esto. En la Argentina el problema, yo personalmente lo pienso, es un tema debatido, ¿verdad? Porque acá no hay nadie que tenga una verdad absoluta. Pero cuando yo comparo el tamaño del Estado nuestro con el de países como Finlandia o Suecia, bueno, son aún así aquellos estados más grandes. Claro que funcionan con otro criterio y producen los bienes que deberían producir. El problema que tenemos nosotros
es que tenemos un Estado que ha crecido mucho, en parte en respuesta a demandas sociales, porque hay que decir la verdad. Yo te voy a poner un ejemplo, porque vos mencionaste la AFJP. Yo estuve en Chile hace poco y investigando mucho el tema. Acá en la Argentina había una realidad que no podemos negar. Cuando la gente hoy en día te dice, bueno, les han dado jubilaciones a quienes nunca trabajaron. No, la gran mayoría es gente que trabajó en negro. Sí. Y acá esto está normalizado, está legalizado. Más del 30% de la gente. Pero escucha, y además, en todos estos gobiernos, el Estado fue uno de los mayores empleadores en negro. Sí. Esto es una realidad, digamos, yo lo he visto, lo he comprobado y hay números. Entonces, si vos tenés trabajadores en negro que no aportan a jubilación, bueno, en algún momento tenés que hacer justicia con esa gente, tenés que pagarle. Y las amas de casa, yo creo que ha sido un aporte importantísimo de que ellas tengan también una jubilación. Ahora, vos decís, bueno, pero ¿y de dónde sale el dinero? Bueno, yo creo que la estructura impositiva argentina está muy desviada, está muy desbalanceada. Acá, mira, el Banco Mundial, no es opinión mía, el Banco Mundial, me acuerdo, en plenos años del menemismo, hizo una investigación muy seria demostrando, para horror de ellos, que no se esperaban encontrar con esto, que el 10% más pobre de la sociedad argentina, en proporción a sus ingresos, paga más impuestos que el 10% más rico. Sí. Vos vas a Europa y esto no lo encontrás. Esto, el más rico paga proporcionalmente más, el más pobre paga proporcionalmente menos. Entonces, ahí yo creo que hubo una cosa que yo pensé que la presidenta Fernández de Kirchner iba a hacer cuando ella logró ese gran triunfo en el 2011 con 54%, tenía amplia mayoría en ambas cámaras. Yo dije, bueno, este va a ser el momento de que la Argentina desarrolle una estructura tributaria como la gente, haciéndola más equilibrada dentro de la propia estructura social y entre nación y provincia, porque también hay otro desequilibrio en una nación que te absorbe una proporción extraordinaria de recursos que no corresponde. Y se dejó pasar esa oportunidad. Sí. Y te digo, incluso la oposición podría haber levantado esa bandera y hubiera obligado al gobierno, porque era una bandera muy popular, decir, bueno, señor, acá estamos pagando más los que menos tienen, las provincias están postergadas en beneficio de la nación, porque no se hizo. Entonces, de ahí después surgen toda una serie... Bueno, Macri profundizó esto que acabas de decir. Totalmente. A ver, dinamitó la clase media. Rompió las franjas de la clase media. La clase media, yo siempre lo cuento al aire porque entré en la etapa de la indignación, Atilio. Bueno, en buena hora, es bueno eso. De todo lo que yo produzco durante el año, se lo debo a mis hijas, que están en la universidad. De todo lo que yo produzco durante el año, pago 35%, pues yo estoy en servicio. Sí. Pago 35% de ganancia, 21% de IVA, 56%. Pago impuesto al cheque, el ingreso bruto de la provincia y el TEM de la municipalidad. A mí me lleva el Estado en todas sus dimensiones el 63%. ¿Vos te das cuenta que yo soy un esclavo? Absolutamente, tenés toda la razón, tenés toda la razón. Yo creo que por eso hay que dar una gran pelea, lo que yo hace años hablaba de la ciudadanía tributaria. Claro. O sea, vos y yo no somos ciudadanos realmente de primera clase como deberíamos ser en una democracia, porque vos y yo somos esquilmados por esa estructura impositiva absolutamente injusta, porque junto con eso vos tenés las exenciones tributarias que gozan, digamos, grandes empresas en el sector minero, en el sector petrolero, e inclusive en la Argentina, una anomalía, te digo, yo por ejemplo hablo con muchos de mis amigos cuando viví en Estados Unidos, hice muchos amigos allá, cuando yo les cuento que por ejemplo acá los jueces no pagan un impuesto, no solamente los jueces, el personal del Poder Judicial no paga. Los americanos me dicen, pero ¿de qué estás hablando? Claro, no pueden entender que el poder que tiene que hacer justicia es el más injusto. El más injusto dice, pero ¿cómo que no pagan? Te digo, tengo que pagar. No, mira, es que hay la autonomía de los poderes, sin autonomía sí, pero en Estados Unidos también son autónomos, los mismos que son en España o en Francia, pero pagan, son ciudadanos, los jueces no son dioses del Olimpo que están más allá de las leyes mundanas. Y entonces, bueno, todo esto quiere decir que este país todavía no ha sido hecho. Bien. Yo coincido con vos, yo creo que hay que agarrar una hoja en blanco. Así es. Y decir, el pobre Alberdi se cansó de predicarlo, tenemos que volver a hacer el mismo esfuerzo. Ojo, hoy tenemos mucho más facilidad que le teníamos antes, que andaban en carreta, así que no es tan fácil. No. Yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo. Aceptar, dejar privilegios que uno cree que se los ganó, no sé por qué, y comenzar a equilibrar.
Tenemos, mira, muchos problemas en eso. Fíjate, por ejemplo, yo soy un convencido que tenemos nosotros un artículo de la Constitución Nacional que tenemos que derogar porque es fatal. Es el artículo por el cual todas las propiedades y las riquezas del subsuelo están en manos de los gobiernos provinciales. ¿Sabe lo que significa esto? Simplemente que el próximo gobierno no va a tener condiciones de negociar nada, salvo que se remueva ese artículo y la nación pase a ser, como en todo el mundo, propietaria de los recursos del subsuelo. Es otra excepcionalidad argentina: jueces que no pagan impuestos a ganancia y recursos naturales que están en manos de gobiernos provinciales que, pobres, no tienen capacidad de negociar. Digo, yo me pongo en lugar, voy mucho a San Juan, me han invitado mucho porque estoy en un programa doctoral allá. El gobernador de San Juan, ¿cómo hace para sentarse a negociar con la Barrick? Claro. La Barrick es una empresa que tiene... Una multinacional de un poder extraordinario. Extraordinario. Tiene un volumen de ventas que supera probablemente el Producto Bruto de la Argentina, y si no es así, por lo menos el presupuesto de la nación argentina, el presupuesto. ¿Cómo hace el gobernador para negociar? No tiene capacidad. Vos preguntate, ahora que se incendiaron por ese atentado las destilerías aquellas de Arabia Saudita. Bueno, la empresa petrolera es una empresa del Estado saudí, y no me vas a decir que ese es un Estado de izquierda, progresista, reformista. Es un Estado como la mayoría de esas grandes empresas, son propiedades estatales en Europa, los noruegos, los que tienen son empresas estatales, ¿verdad? En donde la nación es propietaria de ese subsuelo, la riqueza del subsuelo. Entonces, esto que supuestamente iba a favorecer a las provincias, a mi manera de ver, el balance histórico ahora es que las ha perjudicado todavía más. Ahora, Atilio, hemos decidido en la Argentina tener un estado de bienestar. Algunos dicen, lo perfeccionó Perón cuando había una ventana económica de Segunda Guerra, después no lo pudimos sostener. Pero resulta que lo perfeccionaron todos los gobiernos, militares, peronistas y de todo. Y yo lo que creo... No sé cuál es tu criterio, que los argentinos estamos dispuestos a tener este nivel de estado de bienestar. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo es cómo hacemos para sostenerlo dignamente. Bueno, vos mencionaste Alberdi, ¿no es cierto? El sistema de la Confederación Financiero y Rentístico, ese libro, digamos, de Alberdi, es un libro que abrió un debate que en la Argentina no fue finalmente saldado. Yo te vuelvo a repetir, creo que hoy en día hay toda una serie de derechos que antes eran impensables, pero que hoy en día son parte del modelo civilizatorio contemporáneo. Digamos, antes difícilmente uno podía decir había un derecho a la salud. Hoy en día, digamos, no lo tenés en países muy atrasados, muy bárbaros, pero, digamos, ese derecho es un derecho inalienable. Y tenemos que garantizarlo, porque tenés que darle a los ciudadanos, y para eso, bueno, vos tenés esa capacidad del Estado, que en Estados Unidos se llaman las funciones extractivas del Estado, o sea, de redistribuir a través del sistema de impuestos la riqueza de manera tal de que los pobres sean menos pobres, los ricos van a ser un poco menos ricos, son demasiado ricos, ahora te doy un dato, y a partir de ahí tener una sociedad menos conflictiva y más igualitaria. Pero hay un dato que es escandaloso. Cuando comienza el proceso democrático en la Argentina, en 1983, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la sociedad argentina era de 13-1. Con todas las políticas sociales que se hicieron en los gobiernos kirchneristas, etcétera, se había llegado a bajar aquel nivel que había subido hasta más allá de 30, pero se bajó a 25. O sea que al cabo de tantos años de políticas sociales tenés un nivel de desigualdad que es el doble de la que había al principio. Entonces, acá ha habido un problema con el proceso democrático. Bueno, pero esto fue a nivel mundial. Pero acá los más ricos del mundo tienen parte del Producto Bruto Interno Mundial. Esto es insostenible. Bueno, el 1% ya tiene más riqueza que el 99% restante. Esto se dijo en Davos. Bueno, por eso hay tantas guerras y tanto lío en el mundo. Digo, la razón es muy simple. Digo, la redistribución de la riqueza se ha concentrado regresivamente, que realmente lo hace insostenible. 7 personas, no empresas, 7 personas tienen tanta riqueza como la mitad de la población mundial. El dueño de Amazon, el dueño de Google, el dueño de Zara, el español Amancio Ortega, etcétera. 7 personas. Bill Gates,
7. Digo, entonces un mundo así es muy complicado de sostener, porque entonces tenés toda esta serie de problemas políticos, sociales, tensiones, odio, xenofobia, racismo, todo eso que tanto daño nos hace. Bueno, atenta contra la convivencia y la coexistencia y la paz, porque la gente evidentemente es una provocación que uno no lo va a tolerar mucho tiempo. No, escúchame, en un país como Argentina, digamos, que vos me digas, a ver, un país muy pobre, pero que en un país como la Argentina tengamos una emergencia alimentaria, ¿qué querés que te diga? Para mí es inexplicable. Habla de una incompetencia muy fuerte de la dirigencia política del gobierno, digo. Más allá de los colores políticos, digamos, pero no puede haber emergencia alimentaria en un país que tiene la pampa húmeda con una capacidad de producir alimentos que no solamente servirían para nosotros, sino calculan los agrónomos 400 o 500 millones de personas más. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué, digamos? ¿Cómo se puede? Yo le encuentro algunas respuestas, pero como vos decís, primero, el gasto político se está llevando lo que se tendría que distribuir. Segundo, el sistema impositivo es extremadamente injusto, lo que nos lleva a tener mucha gente sin trabajo. Y después la forma en que se hacen las transferencias a las personas pobres. Yo lo de las organizaciones sociales me genera mucha desconfianza. Hay algunas que son confiables y otras que manejan fondos públicos, y yo me pregunto, ¿con qué legitimidad? Bueno, eso es un tema que evidentemente hay que revisar y garantizar de que esos fondos lleguen a las personas, evitar de que se genere un tema de clientelismo que evidentemente existe en todo el mundo. Yo me acuerdo de una época cuando yo vivía en Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, se hablaba, por ejemplo, también del clientelismo del sistema de welfare, y se acusaba a los demócratas, a los jefes locales políticos, sobre todo los del Partido Demócrata, y esto es un mal, y creo que hay que corregirlo. Ahora, ahí hay un punto fundamental. Para evitar eso vos necesitas hacer una enorme inversión en educación. Y la Argentina ha abandonado ese tema. Se recuperó un poco en los últimos años del kirchnerismo, ¿verdad?, donde hubo un avance fuerte, sobre todo en materia de educación superior, de ciencia y técnica, pero la educación básica en la Argentina, la educación secundaria, me atrevería a decir que es una zona de desastre. Entonces, cuando vos tenés la población mal educada, que no tiene buenas escuelas, que los maestros están muy mal pagados. Mira, hay un tema, vos para tener buena educación, los maestros tienen que estar muy bien pagados. Vuelvo a Finlandia, Noruega, países que conozco muy bien. Allá la diferencia entre el ingreso del jefe de Estado y el de un maestro con ciertos años de antigüedad es de 4 a 1. En la Argentina es de 15 a 1. Claro. Entonces, por ahí ya estamos mal. Tenés que tener, porque si no, el maestro, digamos, que está teniendo que juntar horas, salir corriendo de un distrito, ir a otro, no te puede dar. Y cuando vos tenés la población mal educada, ¿verdad? Mal educada en el sentido que no adquiere las habilidades básicas del mundo actual, un mundo que se ha complejizado mucho por los desarrollos tecnológicos, bueno, el clientelismo, el sometimiento, todo aquello es inevitable. Entonces, sí, como esa frase que dice: la ignorancia no debate, se vende, bueno, se compra.